Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y hacer un breve análisis de lo que fue el agónico triunfo de River sobre Instituto por 1-0 en el Estadio Monumental ayer por la noche con gol de Gonzalo Montiel. El equipo de Gallardo no jugó un buen partido, dicho hasta por el propio entrenador, que en conferencia de prensa manifestó en general su disgusto con el rendimiento colectivo del equipo. Es cierto que dejó en claro que tiene también la esperanza, y seguramente por el trabajo realizado, de que se va a mejorar de cara al futuro cercano, pero por lo pronto lo único rescatable de lo que fue el partido de ayer por la noche claramente es el triunfo. Que River no haya dejado 2 puntos en el Monumental contra un equipo claramente inferior, porque Instituto ni siquiera le hizo cosquillas al arco de Armani, y eso se debe obviamente a que River tiene una jerarquía superior. El problema es que esa jerarquía hay que plasmarla dentro del campo de juego, no solamente con el resultado, sino también con un buen vuelo futbolístico, y eso no se vio en el duelo frente al equipo de Córdoba. Por lo pronto hablaremos del rendimiento de cada uno de los jugadores, vamos a estar mencionando las declaraciones de Gallardo para posteriormente hacer un análisis de cara a lo que van a ser los siguientes duelos, y también vamos a estar hablando de lo que sucedió horas antes del partido, porque se terminaron de confirmar 2 ventas que a River le servirán mucho para poder incorporar refuerzos de cara a lo que queda de este mercado de pases. Empecemos. Vamos a comenzar con el 1 por 1, con aquellos futbolistas que arrancaron el encuentro de ayer como titulares, y después hablaremos de quienes ingresaron posteriormente durante el partido. Franco Armani fue el arquero, poco que decir del guardameta porque básicamente no tuvo actividad, solamente un remate en el segundo tiempo, no era tan difícil, pero teniendo en cuenta lo que había sucedido en el último partido ante Platense, obviamente íbamos a poner los ojos en Armani si es que cometía un nuevo error. En esta oportunidad respondió muy bien ante la única jugada de peligro del elenco de visitante. La línea de 4 defensores funcionó bien defensivamente, sin embargo hubo algunas irregularidades en ciertos futbolistas. Yo creo que los laterales, Montiel sobre todo, fue el mejor jugador del partido, y si tengo que mencionar a alguien como para seguirlo en ese posible podio, no sé si inclusive metería 3 jugadores, pero Acuña fue el segundo mejor jugador de River sin ningún tipo de dudas. Ninguno de los dos sufrió defensivamente, en ataque obviamente Montiel le terminó dando al más grande el gol del triunfo, mientras que Acuña respondió favorablemente y por lo menos a mi entender jugó un poco mejor de lo que lo había hecho en la primera jornada, además de tirar un centro exquisito en el tanto de River. Por el lado de Martínez Cuarta y Pesela, es cierto que en general no sufrieron en acciones cercanas al arco de Armani, pero hubo algunas circunstancias en las cuales no salieron del todo bien, y eso provocó que tuvieran 2 amarillas antes de los 20 minutos del primer tiempo. Hay que ver qué es lo que sucedió con Pesela, porque se fue lesionado en el entretiempo, o por lo menos se fue reemplazado, veremos qué clase de lesión tiene. En la segunda mitad entró Paulo Díaz, que más o menos entró en la misma sintonía que los dos jugadores. Fue sólido defensivamente, pero no terminó quizás de cerrar el mejor de los partidos. Enzo Pérez volvió a ser el mediocampista central, con la pelota en los pies, es un jugador totalmente distinto, que clarifica normalmente el balón de manera vertical. A la hora de retroceder creo que estuvo de manera correcta, mejor que en el partido contra Platense, pero se nota que necesita a alguien a su lado. En el primer tiempo lo tuvo a Galopo, que si bien no jugó un buen partido, sirve como complemento, como para que a Enzo no le quede tan ancho el campo de juego. Sin embargo, en la segunda mitad, cuando River no tuvo la pelota, que tampoco no fue tanto, porque Instituto básicamente no quería el balón, quería contraatacar aprovechando algún que otro error defensivo que por suerte no sucedió en gran medida. Pero cuando River no tenía la pelota, obviamente a Enzo le costaba un poco retroceder, más allá de que recuperó 3 o 4 balones. Los dos mediocampistas ofensivos terminaron siendo muy pero muy flojos. Obviamente a Lanzini lo tuvo que poner en un punto superior en lo que respecta a flojera en el partido, porque Mesa jugó tan solo 30 minutos, teniendo en cuenta que se fue lesionado en el primer tiempo. Más allá de que esa media hora no fue buena, Lanzini completó casi todo el partido prácticamente teniendo un rendimiento muy pero muy endeble. No se sacó un jugador de encima, en ningún momento verticaliza, que creo que es lo más llamativo de todo, porque está bien que a Lanzini puedan salirle mal o bien las cosas, no siempre a todos los futbolistas les van a salir de manera positiva todas las acciones ofensivas, pero que no intente ir hacia adelante es algo verdaderamente llamativo para un jugador que
se desempeña como mediocampista ofensivo. Y los delanteros, lamentablemente, nuevamente flojos. Colidio jugó un mal duelo hasta que fue reemplazado en la segunda mitad por Driussi, y Borja también tuvo un mal compromiso en general. Más allá de un par de acciones donde pivoteó bien, la realidad es que perdió más de lo que ganó, y obviamente dentro del área no pudo ser certero. Ingresaron Santiago Simón por Mesa en el transcurso de la primera parte. Flojo ingreso de Simón, no pudo en ningún momento hacerse cargo de la mitad de la cancha. Más allá de que Mesa jugó mal esa primera media hora, Simón no pudo mejorar en ningún aspecto lo que había hecho el ex jugador de Monterrey. Después, posteriormente, en el entretiempo, ingresó Paulo Díaz, que como dije, entró en sintonía con Pesela, que era el central que había salido anteriormente, correcto defensivamente, pero sin brindar quizás la seguridad total que debería brindar un zaguero por parte de la defensa de River. Posteriormente, también en el entretiempo, entró Gonzalo Tapia, que es un futbolista que se nota que a la hora de definir le cuesta ahí bastante. Es cierto que se generan los espacios, que eso es algo que Colidio no está pudiendo hacer porque retrocede demasiado. Tapia juega bastante abierto a la derecha, no como extremo, pero sí como segunda punta, y eso le facilita las cosas como para tener situaciones de gol. Esperemos que pueda afinar la puntería, porque si lo logra, verdaderamente River va a tener una carta para convertir verdaderamente importante. Y posteriormente los últimos dos cambios fueron Sebastián Driussi, que entró de manera normal, no se destacó, tampoco cometió errores. Jugó eso sí detrás de Tapia y de Borja prácticamente como enganche. Y por último entró Matías Rojas, que si tuviera que poner a un tercer mejor futbolista por detrás de Montiel y Acuña, tendría que poner al paraguayo, porque con el simple hecho de clarificar un par de jugadas y de ir hacia adelante, cosa que Lanzini no hizo en ningún momento del partido, ya eso lo pone un punto más arriba. Por lo pronto River termina ganando 1-0 con un centro de Acuña, cabezazo de Paulo Díaz que pega en el palo, y en el rebote Montiel le terminó dando la alegría a todos los hinchas de River. Y el muñeco habló en conferencia de prensa después del partido y dejó en claro su disgusto con el rendimiento colectivo del equipo. Hizo hincapié sobre todo en que claramente a la mayoría de los jugadores todavía les falta soltarse y claramente tiene una marcha menos. No en cuanto a lo físico, porque River ha aguantado bien el partido en general, y hay que decir que salvo Pesela, que se fue reemplazado en el entretiempo por cansancio, porque después Mesa sí se lesionó, pero después el resto aguantó el tiempo que estuvo dentro del terreno de juego, habiendo jugado el pasado sábado. Y sabiendo también que es muy probable que la mayoría de los futbolistas que arrancaron este compromiso frente a Instituto también van a estar jugando el domingo frente a San Lorenzo. No sé si todos particularmente, puede ser que alguno descanse, pero la realidad es que el equipo físicamente está bien. Lo que falta, y en gran medida, y no es un tema menor, es lo futbolístico. El equipo está como frenado, en eso estoy un poco de acuerdo con Gallardo, con que verdaderamente en mitad de cancha hacia adelante, cuando tiene que dar dos pasos hacia enfrente como para generar una situación de gol, como para preocupar al rival, o vuelve para atrás o terminan engolosinándose los futbolistas haciendo pases un tanto intrascendentes. A veces River ni siquiera logró encadenar 3 o 4 pases seguidos en el campo del rival. Muchas veces la pelota se la pasaban entre Martínez Cuarta, Pesela, en el segundo tiempo Paulo Díaz, Enzo Pérez a veces ni siquiera participaba porque estaba bien tapado, y es ahí donde los mediocampistas tienen que sacar lo mejor de sí como para que River pueda vulnerar la defensa rival, sabiendo que hay que tener confianza en esta defensa, porque hay muchísimos nombres de jerarquía que van a estar preparados para defender en el mano a mano. Si River no se suelta un poco más en ataque, va a ser muy complicado que genere situaciones de gol, y mientras más ocasiones pueda provocar en el arco rival, no solamente más chances va a tener de convertirse, sino que teniendo en cuenta la jerarquía que tiene River en general en su plantel, y seguramente vaya a poder ampliar el marcador y convertir más de un gol por encuentro. Hasta este momento ha marcado 2 goles en lo que va de este torneo Apertura. Uno lo metió Matías Rojas y el otro lo metió Gonzalo Montiel. Los delanteros no han aparecido e inclusive no han tenido grandes oportunidades, porque Colidio, Borja y Tapia en el primer partido, y en esta oportunidad los 3 recién mencionados más Driussi, sacando un par de situaciones que tuvo el chileno en la segunda parte de este partido de este Instituto. La realidad es que después poco y nada, y River necesita muchísimo más de ellos. Por eso Gallardo hace hincapié también en la profundidad del equipo, que necesita tener más peso en el área, porque hoy River claramente lo que necesita mejorar es la generación de juego, la elaboración y creación de situaciones de gol, y posteriormente que esas situaciones generadas puedan desembocar en los pies, en la cabeza o en alguna situación, valga la redundancia, para que algún delantero pueda convertir, porque verdaderamente hasta este momento
poco y nada han tenido los atacantes de River en estas dos fechas. Si bien es cierto que no es algo que preocupe de manera llamativa, porque todavía van 2 jornadas y por lo pronto hay que decir que River sacó 4 puntos de 6 y podría haber tenido las 6 unidades si es que Armani no se hubiera equivocado en el primer encuentro. La realidad es que el equipo necesita mejorar. Se vienen partidos complicados porque se vienen 2 clásicos, uno en condición de visitante y otro en condición de local, y River necesita estar a la altura y sobre todo mejorar futbolísticamente hablando. Y en lo que respecta a jugadores que podrían estar sumándose, la realidad es que salvo el Piti Martínez, que podría recibir el alta médica ya sea hoy jueves o mañana viernes, después el resto de los futbolistas van a ser los mismos que jugaron estas 2 primeras fechas y van a estar disponibles para enfrentar el domingo a San Lorenzo. Y River está a punto de recaudar alrededor de 15 millones de dólares por las ventas de Rodrigo Villagra y de Pablo Solari. La primera que se confirmó fue casi 24 horas antes de que se llevara a cabo el duelo frente a Instituto. El martes por la noche, el grupo inversor Forster Hillett habría hecho una oferta importantísima. La misma llegó a las oficinas de la institución de Núñez. 11 millones y medio de dólares pagó por Villagra. A River, sacando los impuestos, le quedarían poco más de 9, lo cual termina siendo una cifra más que interesante porque de esta manera no solamente recupera la inversión que en su momento hizo por el mediocampista central, sino que le sirve como para salir nuevamente al mercado a buscar otro jugador en ese sector, porque había muchas dudas en relación a si River, además de traer a Lucas Esquivel, que es el jugador que debería estar confirmándose en estas horas, de si iba o no a ir en búsqueda de otro futbolista. Y finalmente ahora tiene el dinero para ir, no tiene ningún inconveniente en salir en búsqueda de algún mediocampista que pueda darle un salto de calidad. Y la otra transferencia sí se terminó de confirmar 2 horas antes de que arrancara el duelo frente a Instituto, porque Pablo Solari formaba parte de la lista de concentrados y iba a ir al banco de suplentes. De hecho, una de las dudas que teníamos la mayoría de los que vimos los concentrados es que había 24 jugadores y la incógnita era a quién iba a dejar afuera el muñeco. Obviamente, cuando se terminó de confirmar la venta de Solari al Spartak de Moscú de Rusia, ya no hubo ningún tipo de duda. El atacante quedó afuera del banco de suplentes y River lo terminó vendiendo en alrededor de 12 millones de dólares, sabiendo que al millonario le quedan alrededor de 7. ¿Por qué? Porque solo tiene el 60% del pase, el otro 40% se lo dividen entre Colo-Colo y Talleres de Córdoba. De esta manera, River tendrá poco más de 15 millones de la moneda estadounidense para salir al mercado. Lo más probable igual es que las ventas se terminen de oficializar mañana a última hora o recién el sábado. ¿Por qué digo esto? El mercado de pases en Argentina termina este viernes. Si algún club vende a algún jugador posterior a la fecha del cierre del mercado, es decir, a partir del día sábado, ese equipo en cuestión va a tener hasta el 12 de marzo la posibilidad de reemplazar al futbolista en cuestión. En cambio, si la venta se oficializa hoy, por ejemplo, entra dentro del propio mercado y en ese caso no va a tener una extensión de tiempo como para reemplazar al futbolista. Esto quiere decir que si River anuncia las transferencias de Villagra y la de Solari, y podemos inclusive también sumar la de Agustín Santana al Red Bull Bragantino, que no lo mencioné, pero también es una transferencia importante porque si bien es por un valor menor, porque será por $1.700.000, Santana libera cupo extranjero, por lo que también le da una amplitud y un margen más que interesante a River para incorporar algún futbolista nacido fuera de la Argentina. Pero por lo pronto, la idea de River es anunciar las transferencias a partir del sábado como para tener entre 2 o 3 posibilidades más de incorporar algún futbolista más. De hecho, el propio Marcelo Gallardo confirmó en conferencia de prensa que el mercado no está cerrado ni en el aspecto de llegadas ni tampoco en relación a las salidas, que todavía existen ventanas de transferencias abiertas. Es cierto que la de Europa cierra este viernes, pero después hay otros mercados que todavía continuarán abiertos un tiempo más, lo que le da la posibilidad a algunos jugadores de River todavía de ser vendidos, como así también le da la chance al más grande de traer algún que otro refuerzo importante. Para cerrar y contar un poco lo que viene en el mundo River en el corto plazo, los siguientes encuentros: este próximo domingo desde las 17 horas, bastante temprano, el Millonario estará viéndose las caras contra San Lorenzo de Almagro en el nuevo gasómetro.
Posteriormente tendrá una semana larga de descanso, 6 días en total, y el otro sábado estará recibiendo en el Estadio Monumental a Independiente de Avellaneda por la cuarta jornada del torneo Apertura, teniendo en cuenta que estos dos equipos grandes, que son con los que River comparte la zona B, ambos ganaron sus primeros 2 duelos, es decir, tienen 6 puntos de 6, y por eso es importante, más allá del hecho de que son clásicos y que siempre se deben ganar, de que hay que sumar de 3 unidades para seguir prendido, más allá también de que el margen es más que importante a la hora de clasificar, porque recordemos que de los 15 equipos de cada uno de los grupos son 8 los que pasan a los octavos de final, así que River hoy por hoy con 4 puntos está entre esos conjuntos, pero obviamente tendrá que seguir ganando, y estos 2 próximos partidos entre San Lorenzo e Independiente serán una muestra más que importante de carácter y de fútbol. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.